100 vidas, la historia de la humanidad a través de sus grandes figuras. Prólogo, el eco de los siglos. La historia de la humanidad es un vasto tapiz tejido con millones de hilos, conquistas, sueños, errores, descubrimientos y palabras. Cada generación ha añadido un color, una forma, una voz. Pero entre esa multitud, hay figuras que brillan con luz propia, como si el tiempo hubiera elegido conservarlas para recordar lo que somos capaces de ser. Este vídeo no pretende juzgar, sino comprender. No busca héroes perfectos ni villanos absolutos, sino seres humanos que, en sus contextos y contradicciones, movieron el curso de los siglos. Algunos empuñaron la espada o la pluma, otros levantaron templos, teorías o imperios, algunos apenas una idea, pero suficiente para cambiar el destino de millones. Desde las arenas de Mesopotamia hasta las redes digitales del presente, la historia ha sido un diálogo incesante entre la fuerza y la razón, la fe y la duda, la ciencia y el arte. Estos 100 nombres son faros que marcan ese camino, testigos de nuestra eterna búsqueda de sentido. Cada uno de ellos representa una pregunta que la humanidad se hace a sí misma: ¿quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuánto poder puede soportar un alma? ¿Cuánta belleza puede sostener un espíritu? En este vídeo no se encuentra una cronología fría, sino un viaje. Un viaje que comienza con los primeros legisladores y termina con los soñadores del futuro, que recorre los templos de piedra y las estrellas del firmamento, que pasa por el dolor, la grandeza y la esperanza. Porque en el fondo, toda la historia es una sola biografía, la del ser humano intentando comprenderse a sí mismo. Capítulo primero, los orígenes del pensamiento y el poder, antigüedad. Hammurabi. En la antigua Babilonia, hace casi 4 milenios, Hammurabi impuso un orden que trascendió su tiempo, el primer código legal escrito. Grabado en piedra, estableció la justicia y la responsabilidad individual como pilares del poder. Su ojo por ojo fue, más que castigo, una forma primitiva de equidad ante la ley. Moisés. En el desierto de Sinaí, Moisés condujo a un pueblo esclavizado hacia la libertad. Legislador y profeta, plasmó los 10 mandamientos, una síntesis moral que moldeó las raíces éticas de 3 religiones, judaísmo, cristianismo e islam. Confucio. En la convulsionada China del siglo VI a.C., Confucio enseñó que el orden humano depende de la virtud, la piedad filial y la justicia. Su pensamiento estructuró la sociedad china durante 2 milenios, convirtiendo la moral en política. Buda. Príncipe del norte de la India, abandonó su palacio para buscar la causa del sufrimiento. Bajo un árbol, alcanzó la iluminación y fundó el budismo, una doctrina de compasión y desapego que cruzó continentes y siglos. Lao Tse. Contemporáneo de Confucio, Lao Tse predicó el Tao, el camino natural del universo. Su sabiduría invitaba a la serenidad y al equilibrio, oponiendo la quietud del sabio a la ambición del gobernante. Su legado dio forma al taoísmo y a la mística china. Zaratustra. En Persia, antes de las grandes religiones monoteístas, Zoroastro habló de la lucha entre el bien y el mal, del fuego sagrado y del juicio final. Su influencia impregnó el judaísmo, el cristianismo y el islam, anticipando la idea de un Dios único. Sócrates. En Atenas, Sócrates no escribió palabra alguna, pero cambió la forma de pensar. Su método de preguntas, su búsqueda de la verdad interior, lo llevaron a morir por sus ideas. Fue el primer mártir del pensamiento libre. Platón. Discípulo de Sócrates, fundó la academia y soñó con un mundo de ideas puras. Su república imaginó un orden justo guiado por filósofos, dejando una huella indeleble en la política, la ética y la educación. Aristóteles. Maestro de Alejandro Magno, Aristóteles sistematizó todo el saber humano, lógica, biología, metafísica. Su obra moldeó el pensamiento occidental durante siglos y fue el puente entre la razón antigua y la ciencia moderna.
Alejandro Magno. Con apenas 20 años, conquistó el mundo conocido. Desde Macedonia hasta la India, llevó la cultura griega y fundó ciudades que serían faros del conocimiento. Murió joven, pero su huella es eterna, el sueño de un mundo unido por la cultura. Ciro el Grande. Fundador del Imperio Persa, Ciro gobernó con tolerancia y respeto a las creencias ajenas. Su cilindro es considerado la primera declaración de derechos humanos. Bajo su mando, Persia se convirtió en el primer imperio cosmopolita. Asoka el Grande. Emperador del Maurya, tras una sangrienta guerra abrazó el budismo. Renunció a la violencia y promovió hospitales, caminos y justicia. Fue el primer gobernante en colocar la moral por encima de la conquista. Julio César. Militar brillante y político hábil, transformó la República Romana en un poder absoluto. Su ambición lo llevó a la gloria y a la muerte. Con su asesinato nació un nuevo orden, el imperio. Augusto César. Sobrino de César, trajo la paz tras las guerras civiles. Fundó un imperio que duraría 5 siglos, donde el arte y la ley florecieron bajo su lema, Pax Romana. Cleopatra. Última reina de Egipto, mujer de inteligencia y magnetismo. Con su alianza con César y amor con Marco Antonio, desafió a Roma. Su muerte simbolizó el fin del Egipto faraónico y el inicio del dominio romano. Jesucristo. Predicó el amor y la misericordia en una Palestina dominada. Crucificado por los poderosos, su mensaje de redención trascendió fronteras. 2000 años después, millones lo siguen considerando el Hijo de Dios. San Pablo de Tarso. Converso apasionado, llevó el mensaje cristiano a todo el mundo romano. Convirtió una fe local en una religión universal y organizó la doctrina que daría forma a Occidente. Arquímedes. Desde Siracusa, mezcló el genio científico con la invención práctica. Descubrió principios de física que aún nos rigen y defendió su ciudad con máquinas asombrosas. Murió, se dice, mientras trazaba figuras en la arena. Euclides. En Alejandría, reunió los fundamentos de la geometría en su obra Los Elementos. Su lógica y método sobrevivieron intactos por más de 2000 años, base de toda matemática moderna. Hipócrates. Padre de la medicina, separó la enfermedad del mito. Enseñó que el cuerpo sigue leyes naturales, y que el deber del médico es curar sin dañar. Su juramento aún guía a quienes salvan vidas. Capítulo 2. La Edad Media, Fe, Imperio y Saber. Mahoma. En el siglo VII, en las arenas de Arabia, un comerciante llamado Mahoma afirmó haber recibido la palabra de Dios. Su mensaje de justicia, igualdad y fe en un solo Dios se expandió como fuego por el desierto. En menos de un siglo, el Islam unió pueblos, lenguas y culturas bajo un mismo credo. De las tribus nómadas nació una civilización que preservó el saber antiguo y dio luz nueva a la ciencia y la filosofía. Carlomagno. Entre las brumas de Europa, Carlomagno erigió un imperio que pretendía restaurar la grandeza de Roma. Guerrero y reformador, unificó pueblos y difundió el cristianismo entre los germanos. Su corte en Aquisgrán fue centro de cultura y educación. A su muerte, el sueño de unidad se fragmentó, pero el ideal del imperio cristiano de Occidente marcaría el destino europeo por siglos. Justiniano I. Desde el esplendor de Constantinopla, Justiniano buscó revivir el imperio romano. Reconquistó territorios, erigió la majestuosa Santa Sofía y ordenó el Corpus Juris Civilis, base del derecho occidental. Su ambición fue imperial, pero su legado fue jurídico y arquitectónico, una síntesis entre la Roma antigua y la fe cristiana que dominaría el pensamiento medieval. Avicena, Insina. Nacido en Persia, fue el más brillante de los sabios islámicos. Médico, filósofo y enciclopedista, su canon de medicina fue referencia en Europa durante siglos. Para Avicena, la razón y la fe no eran opuestas, sino caminos paralelos hacia la verdad.
Encarnó la edad de oro del saber islámico, cuando la ciencia floreció bajo el amparo de la religión. Averroes, in Rus. En la luminosa Córdoba del siglo XII, Averroes tradujo y comentó a Aristóteles, devolviendo al pensamiento europeo la lógica del mundo clásico. Su fe musulmana y su amor por la razón lo convirtieron en símbolo del diálogo entre filosofía y religión. Sin él, el Renacimiento habría tenido un amanecer más tardío. Al-Khwarizmi. En Bagdad, durante la época del califato abasí, Al-Khwarizmi escribió tratados que sentaron las bases del álgebra y de los algoritmos. Su nombre se transformó en el término moderno algoritmo, raíz de toda informática. Su trabajo llevó el pensamiento matemático a una nueva dimensión universal. Maimónides. Filósofo judío nacido en Córdoba, viajó por el Mediterráneo huyendo de la intolerancia. En El Cairo se convirtió en médico del sultán y escribió la Guía de los Perplejos, obra maestra que unió la razón aristotélica con la fe hebrea. Fue un puente entre tres culturas, judía, islámica y cristiana. Tomás de Aquino. En la Europa del siglo XIII, la fe y la razón parecían rivales. Tomás de Aquino las reconcilió. En su Suma Teológica demostró que pensar era una forma de adorar. Su visión del orden divino impregnó la moral, la política y la educación durante siglos. Fue el arquitecto intelectual del cristianismo medieval. Gengis Khan. Desde las estepas de Mongolia, unió tribus dispersas en una fuerza invencible. Con disciplina y ferocidad, Gengis Khan creó el mayor imperio contiguo de la historia. Pero no fue solo conquista, su dominio abrió rutas de comercio, intercambió saberes y forjó la primera red global del mundo antiguo. Kublai Khan. Nieto del gran conquistador, Kublai Khan completó la obra familiar. Gobernó China bajo la dinastía Yuan y acogió en su corte a Marco Polo. Fue el primer extranjero en dominar el imperio del centro y promovió una síntesis entre lo mongol y lo chino. Su reinado marcó el punto más alto de la era asiática medieval. Leif Erikson. Siglo XI. Hijo de vikingos y navegante audaz, cruzó el Atlántico mucho antes de Colón. Llegó a las costas de América y la llamó Vinland. Aunque su hazaña se olvidó por siglos, representa el espíritu explorador que movió al hombre más allá de su horizonte conocido. Saladino. Nacido en Tikrit, unificó el mundo musulmán frente a las cruzadas. Guerrero y diplomático, retomó Jerusalén y sorprendió a Europa por su caballerosidad. En él, el enemigo se convirtió en modelo de virtud, el Islam noble frente a la guerra santa occidental. William el Conquistador. Duque de Normandía, invadió Inglaterra en 1066 y cambió su destino. Su victoria en Hastings selló el nacimiento del Estado inglés. Fusionó la cultura normanda con la sajona, sembrando las raíces de la Inglaterra moderna y su sistema feudal. Marco Polo. Veneciano curioso, partió hacia Oriente y alcanzó la corte de Kublai Khan. Sus relatos asombraron a Europa con la riqueza y la sofisticación de Asia. Su libro de las maravillas encendió la imaginación de navegantes y abrió la puerta a la era de los descubrimientos. Johannes Gutenberg. En el siglo XV, en Maguncia, inventó la imprenta de tipos móviles. Su ingenio multiplicó los libros y liberó el conocimiento del monopolio eclesiástico. Con su prensa, el pensamiento se hizo inmortal. La palabra escrita, por fin, se volvió patrimonio de todos. Fibonacci. Matemático italiano del siglo XIII, viajó por el mundo islámico y llevó a Europa el sistema decimal. Su Libera Bacci introdujo el uso del cero y las proporciones naturales que hoy gobiernan el arte y la ciencia. Sus números aún describen la armonía del universo. Alhazen, Inaleitam. En Basora y El Cairo, estudió la luz, la visión y la óptica con método experimental. Considerado precursor del método científico, demostró que ver no es recibir, sino interpretar la luz. Su espíritu de observación anunció la ciencia moderna. Wu Zetian.
Única mujer que gobernó China como emperatriz, Wu Zetian rompió el orden patriarcal del siglo VII. Promovió la educación, la meritocracia y la expansión cultural. Su reinado, entre la controversia y el brillo, mostró que el poder no tiene género. Papa Urbano II. En 1095, su voz resonó en Clermont, Dios lo quiere. Con esas palabras lanzó la primera cruzada. Su llamado cambió el mapa político y espiritual de Europa y Oriente. Fue el inicio de 2 siglos de conflicto y de encuentro entre civilizaciones. Omar Khayyam. Poeta, astrónomo y matemático persa, autor de los Rubaiyat, escribió sobre el vino, el amor y la fugacidad de la vida. Bajo su aparente hedonismo, escondía una profunda sabiduría. Sus versos cruzaron los siglos y aún nos recuerdan que el tiempo es el único tirano que nunca se vence. Capítulo 3. Renacimiento y Edad Moderna, el despertar del hombre y la ciencia. Cristóbal Colón. En 1492, el genovés Cristóbal Colón se lanzó al mar con la convicción de alcanzar Asia navegando hacia el oeste. En su error descubrió un nuevo mundo. Su viaje unió por primera vez los destinos de Europa y América, iniciando una era de exploración, conquista y mestizaje que transformó la historia humana para siempre. Su figura es a la vez símbolo de audacia y de contradicción. Hernán Cortés. Pocos años después, Hernán Cortés zarpó de Cuba hacia lo desconocido. Con apenas unos cientos de hombres, conquistó el imperio azteca y lo puso bajo el dominio español. Astuto y despiadado, su gesta marcó el nacimiento del mundo hispanoamericano, mezcla de sangre, fe y ambición que aún resuena en la identidad de un continente. Leonardo da Vinci. Nacido en Vinci, en el corazón de Italia, fue pintor, inventor, anatomista, ingeniero y soñador. En él, el Renacimiento alcanzó su definición más pura, la unión entre arte y ciencia. Sus cuadernos, llenos de máquinas imposibles y observaciones anatómicas, revelan la mente más curiosa de todos los tiempos. Su Mona Lisa aún sonríe al misterio de la creación. Miguel Ángel Buonarroti. Escultor del mármol y pintor del alma, Miguel Ángel transformó la piedra en emoción. El David, la Piedad y la bóveda de la Capilla Sistina son monumentos a la grandeza humana. Su arte encarnó la lucha entre el espíritu divino y la carne mortal, y su genio solitario reflejó la tensión del hombre frente a Dios. Martín Lutero. En 1517, un monje alemán clavó sus tesis en una puerta de Wittenberg. Con ese gesto desafió al Papa y cambió Europa. Martín Lutero defendió la fe individual y la lectura directa de las Escrituras, encendiendo la Reforma protestante. Su rebeldía dividió a la cristiandad, pero liberó la conciencia occidental del miedo y la obediencia ciega. Nicolás Copérnico. Silencioso y meticuloso, Copérnico observó los cielos y descubrió que la Tierra no era el centro del universo. Su De Revolutionibus Orbium Coelestium puso al Sol en el lugar del privilegio y a la humanidad en su justo tamaño. Con él nació la modernidad científica, el cosmos ya no giraba en torno al hombre. Galileo Galilei. Con un telescopio apuntó al cielo y vio lunas girando en torno a Júpiter. Galileo confirmó a Copérnico y desafió al dogma. Acusado por la Inquisición, murmuró, eppur si muove, y sin embargo se mueve. Su espíritu indómito convirtió la duda en virtud y la observación en verdad. Fue el primer mártir de la ciencia moderna. Isaac Newton. Bajo la sombra de una manzana, Newton vislumbró la ley universal que gobierna el movimiento de los cuerpos. Unificó el cielo y la tierra bajo una sola física. Su Principia Mathematica cerró la era medieval del asombro y abrió la de la razón. En su silencio y su genio, la naturaleza se volvió legible. René Descartes. En tiempos de guerra y duda, Descartes buscó una certeza indestructible. La halló en el pensamiento mismo, pienso, luego existo. Desde esa base edificó la filosofía moderna y el método racional.
Su dualismo entre mente y cuerpo marcó el rumbo del pensamiento occidental y del alma moderna. Francis Bacon, filósofo inglés y precursor del método empírico, propuso que la ciencia debía basarse en la observación y la experiencia. Bacon liberó el conocimiento de la superstición y la especulación pura. Su legado fue una nueva herramienta, la razón aplicada a la mejora del mundo. Fue el profeta de la revolución científica. Voltaire. Espíritu brillante del siglo XVIII, Voltaire fue la voz más aguda de la Ilustración. Denunció la intolerancia, el fanatismo y la injusticia con pluma feroz e ingenio implacable. Su Candide ridiculizó el optimismo ciego y su lucha por la libertad de pensamiento inspiró revoluciones. Con él, la palabra se hizo arma. Jean-Jacques Rousseau. Soñador y filósofo suizo, defendió que el hombre nace libre, pero la sociedad lo encadena. Su contrato social propuso un pacto entre iguales, y su idealismo influyó decisivamente en la Revolución Francesa. Rousseau inauguró la idea moderna de ciudadanía y dignidad humana. John Locke. Precursor del liberalismo, Locke afirmó que el poder legítimo surge del consentimiento del pueblo. En su pensamiento germinó la democracia moderna, el derecho a la propiedad y la libertad individual. Fue el filósofo de la tolerancia y del equilibrio entre la razón y la experiencia. Adam Smith. En la Escocia Ilustrada, Smith aplicó la razón a la economía. En La riqueza de las naciones explicó cómo el interés propio puede beneficiar al conjunto, si se regula por la competencia y la moral. Su mano invisible sigue guiando el sistema económico mundial. William Shakespeare. El alma humana encontró su espejo en sus obras. Hamlet, Macbeth y el Rey Lear revelaron pasiones, dudas y miserias universales. Shakespeare no solo escribió teatro, escribió humanidad. Su lengua inventó palabras y su imaginación definió los límites del ser. Pedro el Grande. Zar de Rusia, viajó de incógnito por Europa para aprender ciencia y técnica. A su regreso modernizó su imperio con hierro y reformas. Fundó San Petersburgo como ventana al mundo y transformó a Rusia en una potencia moderna. Fue el arquitecto del futuro ruso. Luis XIV. El Rey Sol encarnó el absolutismo. Su corte en Versalles fue teatro de poder y esplendor, símbolo del Estado que todo lo abarca. El Estado soy yo, dijo, y su frase resumió una era de monarquía, fasto y centralización que dominaría Europa por siglos. George Washington. Soldado, estadista y símbolo de virtud republicana. Condujo la independencia de las 13 colonias y se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos. Rechazó el poder vitalicio y estableció el precedente democrático que inspiraría a todo Occidente. Napoleón Bonaparte. De oficial menor a emperador, Napoleón encarnó el vértigo del genio y la ambición. Reformó leyes, modernizó la educación y exportó las ideas de la Revolución Francesa a punta de espada. Su caída fue tan espectacular como su ascenso, pero su huella permanece en los códigos civiles y en el sueño de la meritocracia. Capítulo IV. Revoluciones e industrialización, el poder de la razón y del progreso. Simón Bolívar. Nacido en Caracas y formado en los ideales ilustrados, Bolívar soñó con liberar un continente. A caballo cruzó montañas imposibles, derrotó imperios y fundó naciones. Su espada no solo rompió cadenas, sino que encendió el anhelo de unidad y libertad en América Latina. Murió pobre y desilusionado, pero su nombre aún cabalga en la memoria de los pueblos que despertó. Napoleón Bonaparte. Hijo de Córcega, genio militar y reformador de Europa. Su talento lo llevó del anonimato a la corona imperial, y su ambición arrastró al continente a la guerra. Promulgó códigos legales que modernizaron la justicia y reorganizó los estados según la razón, no la sangre. Su caída en Waterloo fue el fin de una era, pero su legado político sobrevivió a todos sus enemigos. James Watt. En los talleres de Escocia, perfeccionó la máquina de vapor y encendió el motor del progreso.
Gracias a Watt, las fábricas, los trenes y los barcos de hierro dieron inicio a la revolución industrial. Su ingenio convirtió el trabajo humano en energía mecánica y cambió para siempre la relación del hombre con el tiempo y el espacio. Karl Marx, filósofo, economista y revolucionario, vio en la historia una lucha entre clases. En El Capital analizó las leyes del capitalismo y anunció su inevitable transformación. Su pensamiento inspiró movimientos obreros, revoluciones y sistemas políticos enteros. Para muchos, fue el profeta de la justicia social, para otros, el más influyente de los críticos del poder. Charles Darwin. A bordo del Beagle, recorrió el mundo observando la vida con mirada científica. En las Islas Galápagos comprendió que la naturaleza no es estática, evoluciona por selección natural. Su teoría cambió la biología, la religión y la visión del hombre sobre sí mismo. Darwin nos enseñó que somos parte de un proceso, no su fin. Abraham Lincoln. De origen humilde, se alzó hasta la presidencia de los Estados Unidos. En plena guerra civil, Lincoln defendió la Unión y proclamó el fin de la esclavitud. Su elocuencia moral y su muerte trágica lo elevaron a símbolo universal de libertad y justicia. Con su sacrificio, América renació más unida y más humana. Florence Nightingale. En los campos sangrientos de Crimea, una mujer con una lámpara transformó la medicina. Nightingale profesionalizó la enfermería y demostró que la compasión podía ser ciencia. Sus métodos salvaron miles de vidas y su legado estableció el principio moderno del cuidado sanitario. Su luz sigue viva en cada hospital del mundo. Nikola Tesla. Hijo de los Balcanes, soñador eléctrico y científico visionario. Imaginó el mundo alimentado por corrientes invisibles y lo hizo posible. Su mente creó la corriente alterna, las bobinas y los motores que mueven la civilización moderna. Incomprendido y pobre, murió rodeado de sus inventos, pero hoy es símbolo del genio creador sin límites. Thomas Edison. Contrapunto de Tesla, Edison fue el empresario inventor. De su taller nacieron la bombilla, el fonógrafo y la industria eléctrica. Representó el poder del ingenio aplicado al mercado. Su capacidad para transformar la invención en progreso económico inauguró la era de la innovación moderna. Ludwig van Beethoven. En la Europa convulsa del siglo XIX, un hombre sordo escuchó lo que nadie más oía. Beethoven liberó la música de los salones cortesanos y la convirtió en voz del alma. Su novena sinfonía cantó la hermandad universal antes que la política lo hiciera. Fue el músico que transformó el dolor en belleza. Johann Wolfgang von Goethe. Poeta, científico y pensador alemán, Goethe fue el espíritu más vasto del romanticismo. Su Fausto exploró la ambición humana y la eterna búsqueda del saber. Amó la naturaleza con pasión científica y el arte con rigor. En él convivieron el hombre de letras y el sabio naturalista, encarnación perfecta del ideal humanista. Immanuel Kant. En su modesta habitación de Königsberg, Kant construyó uno de los sistemas filosóficos más sólidos de la historia. Su crítica de la razón pura redefinió los límites del conocimiento y de la moral. Propuso que el deber no nace del miedo ni del placer, sino de la razón. Con él, la ética se volvió autónoma y universal. Adam Smith. Padre de la economía moderna, defendió que la prosperidad surge del trabajo y la libertad individual. En La riqueza de las naciones, mostró cómo el interés propio puede generar bienestar común. Su visión del mercado fue también una ética del esfuerzo. Su pensamiento aún late en cada sistema económico contemporáneo. Benjamin Franklin. Hombre de ciencia, diplomático y filósofo práctico. Descubrió los secretos de la electricidad, fundó universidades y ayudó a redactar la Constitución de los Estados Unidos. Franklin encarnó el ideal ilustrado del ciudadano sabio y útil. Fue prueba de que el conocimiento puede ser herramienta de libertad. Otto von Bismarck. El canciller de hierro unificó Alemania con diplomacia y acero. Maestro de la Realpolitik,
Tejió alianzas y guerras con precisión quirúrgica. Creó un imperio moderno bajo el mando prusiano y equilibró a Europa durante décadas. Su genio político definió el siglo XIX tanto como la ciencia o la industria. Charles Lyell. Geólogo británico, amigo de Darwin, fue quien enseñó al mundo que la Tierra cambia lentamente, a través de procesos naturales. Su visión de un planeta en transformación inspiró la teoría evolutiva y disolvió las fronteras entre ciencia y tiempo. Con Lyell, la historia humana se volvió apenas un capítulo en la historia de la Tierra. Reina Victoria. Durante su largo reinado, el Imperio Británico alcanzó su máxima extensión. Victoria fue símbolo de estabilidad, moral y expansión industrial. Bajo su nombre, la era victoriana encarnó el orgullo imperial y el avance tecnológico, pero también las contradicciones de una civilización que se creía invencible. James Watt, reiterado. Aunque su invención nació en el siglo XVIII, su impacto dominó el XIX. Su máquina de vapor se multiplicó en fábricas, trenes y barcos, impulsando el progreso humano. En cada chimenea y cada silbato industrial resonaba su genio. Fue, sin saberlo, el padre del mundo moderno. Capítulo V. La era de la ciencia, la guerra y la revolución global. Albert Einstein. En 1905, un joven empleado de patentes cambió para siempre la manera de entender el universo. Con la teoría de la relatividad, Einstein reveló que el tiempo y el espacio no eran absolutos, sino maleables por la energía y la velocidad. Su rostro se convirtió en símbolo del genio científico, pero también del humanismo. Rechazó el uso bélico del conocimiento y defendió la paz en un siglo de guerras. Sigmund Freud. Desde su diván vienés, Freud exploró las profundidades del alma humana. Descubrió que nuestros actos están guiados por deseos ocultos, traumas y símbolos. Fundó el psicoanálisis y abrió la puerta a la comprensión moderna de la mente. Aunque polémico, su visión cambió la literatura, la psicología y la cultura del siglo XX. Ya no éramos racionales, sino seres de deseo. Marie Curie. Pionera entre hombres, descubrió el radio y el polonio, abriendo los misterios de la radiactividad. Fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas ciencias, física y química, y la primera mujer profesora en la Sorbona. Su trabajo cambió la medicina y la física, y su ejemplo encendió el camino de millones de mujeres en la ciencia. Mahatma Gandhi. En la India colonial, Gandhi demostró que la resistencia no necesita armas. Con su doctrina de la no violencia, enfrentó al Imperio Británico y logró la independencia de su país. Su vida fue una lección moral: la fuerza más poderosa no es la del cuerpo, sino la del espíritu. Murió asesinado, pero su mensaje de paz transformó la política mundial. Winston Churchill. Con voz grave y cigarro en mano, Churchill fue el bastión de la libertad durante la Segunda Guerra Mundial. Su oratoria encendió el valor de un pueblo asediado por la oscuridad nazi. Fue escritor, político y estratega, pero sobre todo un símbolo del coraje frente a la adversidad. En los días más oscuros, sostuvo la llama de la civilización. Adolf Hitler. Desde el resentimiento y la ideología del odio, Hitler condujo a Alemania al abismo. Su régimen totalitario desató la guerra más devastadora de la historia y el Holocausto, crimen sin precedentes contra la humanidad. Su caída simbolizó el triunfo de la libertad sobre la barbarie, pero también dejó la advertencia eterna de hasta dónde puede llegar la locura del poder. Joseph Stalin. El hombre de acero gobernó la Unión Soviética con puño de hierro. Industrializó un país atrasado y lo convirtió en superpotencia, pero a costa de millones de vidas. Sus purgas, gulags y políticas de terror marcaron el siglo XX. Stalin representa el lado oscuro de la utopía, cuando el ideal se vuelve tiranía. Franklin D. Roosevelt. En medio de la Gran Depresión y la Guerra Mundial, Roosevelt fue el rostro de la esperanza. Con su New Deal reconstruyó la economía estadounidense y amplió el papel del Estado en la justicia social. Paralizado físicamente,
se mantuvo firme moralmente. Su liderazgo moldeó el siglo XX y fundó la idea moderna de democracia fuerte y solidaria. Nelson Mandela. Encarcelado durante 27 años por luchar contra el apartheid, Mandela emergió sin odio. Desde Sudáfrica enseñó que la reconciliación puede más que la venganza. Presidente de una nación libre, convirtió su sufrimiento en perdón y su nombre en sinónimo de dignidad humana. Fue el último gran héroe moral del siglo XX. Martin Luther King Jr. Predicador y soñador, dio voz a la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Su sueño de igualdad y justicia racial cambió leyes y corazones. Inspirado en Gandhi, combatió la violencia con amor y fe. Su asesinato no apagó su mensaje: la libertad, dijo, siempre se acerca a pesar del dolor. Charles de Gaulle. Militar y estadista francés, defendió la independencia y la dignidad de su país cuando todo parecía perdido. Fundó la Quinta República y fue símbolo de soberanía en un mundo bipolar. De Gaulle representó la persistencia de la razón de Estado y la identidad nacional frente a los imperios de su tiempo. John F. Kennedy. Joven, carismático y visionario, Kennedy encarnó la esperanza de una nueva era. Promovió los derechos civiles y llevó al hombre a soñar con la luna. Su muerte trágica congeló una promesa, pero su legado inspiró generaciones a creer que el liderazgo podía tener rostro humano y propósito noble. Malcolm X. Más radical y desafiante que King, Malcolm X alzó la voz de los oprimidos afroamericanos sin pedir permiso. De presidiario a líder espiritual, predicó el orgullo negro y la autodeterminación. Su evolución hacia el respeto universal antes de ser asesinado lo convirtió en símbolo de rebeldía y transformación interior. Che Guevara. Médico, guerrillero, idealista. Desde la Sierra Maestra hasta Bolivia, el Che se volvió mito de la revolución. Defendió la justicia social y la lucha contra la opresión, aunque su camino fue también de violencia. Su rostro, reproducido millones de veces, encarna la eterna búsqueda de cambio del ser humano. Pablo Picasso. Genio del arte moderno, reinventó la forma y el sentido de la pintura. Del cubismo a Guernica, Picasso rompió con toda convención y reflejó la tragedia del siglo XX. Fue testigo y conciencia de su tiempo, demostrando que el arte podía ser tanto un grito político como un espejo del alma. Albert Schweitzer. Teólogo, músico y médico, abandonó la comodidad de Europa para servir en África. Su filosofía del respeto a la vida anticipó el pensamiento ecológico y humanitario. Recibió el Nobel de la Paz por su entrega total a los demás. Su vida fue testimonio de ética universal. Alan Turing. Matemático británico, descifró el código Enigma y ayudó a derrotar al nazismo. Luego imaginó la máquina que daría origen a la computación moderna. Perseguido por su homosexualidad, murió joven, pero su legado vive en cada ordenador y en cada línea de código. Fue el padre de la inteligencia artificial. Neil Armstrong. El 20 de julio de 1969, pisó la luna y pronunció las palabras que definieron la era espacial: un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. Su hazaña representó el triunfo del ingenio humano y la unión entre ciencia y sueño. La luna dejó de ser mito para convertirse en huella. Stephen Hawking. Condenado por la enfermedad, desafió la muerte durante décadas y descifró los secretos del cosmos. Sus teorías sobre los agujeros negros y el origen del universo nos acercaron al infinito. Hawking probó que la mente humana puede viajar más lejos que el cuerpo. Su voz sintética fue una sinfonía de razón y asombro. Elon Musk. Empresario e inventor del siglo XXI, Musk encarna la fusión entre tecnología y ambición. Desde Tesla hasta SpaceX, ha impulsado la movilidad eléctrica, la exploración espacial y la inteligencia artificial. Para unos es visionario, para otros temerario, pero nadie duda de que su mente proyecta el futuro más allá del planeta. Malala Yousafzai.
A los 15 años sobrevivió a un atentado por defender la educación de las niñas en Pakistán. Su voz se alzó más fuerte que las balas y se convirtió en símbolo global de valentía. Ganó el Nobel de la Paz siendo adolescente, y desde entonces representa la lucha de las nuevas generaciones por la igualdad y la esperanza. Epílogo: la humanidad en su propio espejo. Desde Hammurabi hasta Malala, la historia ha sido una conversación ininterrumpida entre poder y conciencia, entre creación y destrucción. Cada uno de estos 100 nombres, distinto en cultura y destino, comparte una misma raíz, el impulso de transformar el mundo. Somos herederos de su genio, de sus errores, de sus sueños. Y aunque el tiempo los convierte en pasado, su huella sigue latiendo, porque la historia, en verdad, no es otra cosa que la memoria de lo que fuimos, y el mapa de lo que aún podemos ser.